¿Alguna vez te has sentido como un pez fuera del agua, buscando un nuevo arroyo donde nadar? Antes de continuar con la historia, comenta desde dónde nos estás viendo. Don Ernesto me había echado de la plaza, de mi rincón, de mi sustento. El sol de Jalisco seguía brillando, pero para mí, parecía haberse apagado. La amenaza de que la plaza sería limpia de mi presencia resonaba en mi cabeza como un eco amargo. Me sentía desorientado, como si de repente el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. No era solo la falta de dinero, era la humillación, la sensación de que, una vez más, mi lugar en el mundo era el de ser desechado. Recogí mi cajón de madera, mis cepillos y mis latas de betún, y me alejé de la plaza con la cabeza gacha, sintiendo las miradas curiosas y, quizás, compasivas, de los que antes eran mis clientes. El mundo, de repente, se había vuelto mucho más grande, y al mismo tiempo, mucho más estrecho. Las calles de Guadalajara, que antes me parecían familiares y acogedoras, ahora se presentaban como un laberinto de cemento y asfalto. Caminé sin rumbo, el peso de mi cajón sobre mi hombro se sentía más pesado que nunca. Las casas modestas por las que pasaba, con sus puertas de madera y sus macetas de geranios, me recordaban lo que había perdido: una rutina, un lugar, una pequeña dignidad ganada con el sudor de mi frente. El estómago me rugía, pero el hambre era un eco lejano ante la desazón que me embargaba. Me detuve en un parque, a la sombra de un viejo árbol de jacarandá, cuyas flores moradas caían al suelo como lágrimas. Saqué mi cajón, lo puse en el suelo, y me senté sobre él, la mirada perdida en los niños que jugaban despreocupados. Ellos no sabían de magnates, ni de humillaciones, ni de amenazas. Su mundo era simple, lleno de risas y juegos. Pensé en mi abuela, en sus palabras: busca tu propia luz. Pero ¿cómo encontrar esa luz cuando todo lo que me rodeaba era oscuridad? ¿Cómo reinventarse cuando te han quitado hasta el último pedazo de tu identidad? La promesa que le había hecho, de no dejar que la humillación me definiera, se sentía ahora como un juramento vacío. Recordé sus manos, las que me habían enseñado a leer, las que me habían acariciado cuando tenía fiebre. Sus manos, que habían trabajado la tierra y amasado el pan, estaban llenas de una sabiduría que trascendía los libros. Me levanté, la decisión aún sin formarse del todo, pero con la certeza de que no podía quedarme ahí, lamentándome. Tenía que buscar esa luz, por muy tenue que fuera. Me dirigí hacia el mercado de San Juan de Dios, un lugar que siempre había evitado por su bullicio y por la forma en que los olores se mezclaban en el aire, creando una sinfonía caótica de vida. Sabía que allí, entre los puestos de comida y los comerciantes que pregonaban sus mercancías, encontraría un anonimato que ahora anhelaba. La gente pasaba a mi lado, indiferente a mi presencia, sumergida en sus propias preocupaciones. Me sentí como una sombra más en ese torbellino de actividad. No había lugar para un limpiabotas sin plaza. Mi mente, que antes había estado absorta en la lógica de los códigos, ahora se enfrentaba a una lógica mucho más brutal: la supervivencia. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Las luces de los puestos se encendieron, y el mercado adquirió una atmósfera diferente, más íntima, más misteriosa. Vi a un anciano, con la piel curtida por el sol y los ojos cansados, doblando unos manteles bordados en su puesto. Me acerqué con cautela. «Disculpe», dije, mi voz sonando ronca por la falta de uso. «Estoy buscando trabajo. Lo que sea». Él me miró, evaluándome con una mirada que parecía ver más allá de mi aspecto desaliñado. «Aquí no hay trabajo de limpiabotas, muchacho», me dijo, su voz áspera pero no unquín. «Pero puedo ofrecerte un plato de frijoles y un lugar para dormir, si me ayudas a cerrar el puesto. Mañana, ya veremos». No era lo que esperaba, pero era una mano tendida en medio de la oscuridad. Asentí, mi corazón aliviado por la pequeña tregua que me ofrecía la vida. Esa noche, el sabor de los frijoles calientes fue el más delicioso que había probado en mucho tiempo, y el suelo de la trastienda del puesto, aunque duro, fue el lecho más confortable. Al día siguiente, el anciano, que se llamaba don Ramiro, me dio una lista de tareas: cargar cajas, limpiar el puesto, ayudar a los clientes. Eran tareas sencillas, pero me permitían estar ocupado, sentirme útil. El mercado era un microcosmos de Guadalajara, un lugar donde las historias se entrecruzaban y las vidas se rozaban. Escuchaba las conversaciones de la gente, sus penas y sus alegrías. Algunos comerciantes hablaban de sus problemas con los inventarios, otros de la dificultad de llevar sus finanzas. Y yo, mientras ayudaba a don Ramiro, observaba, escuchaba, y mi mente,
Por alguna razón, volví a esos libros de programación que había devorado. Una tarde, don Ramiro parecía más preocupado de lo normal. No sé qué voy a hacer, Mateo, me confesó, su voz llena de desánimo. El inventario de la fruta no cuadra. Me faltan cajas enteras, y no sé si es un error mío o si alguien nos está robando. Si esto sigue así, tendré que cerrar el puesto. Sus palabras me golpearon. La idea de que ese pequeño oasis de bondad, ese lugar que me había dado refugio, pudiera desaparecer, me dolía. Recordé los sistemas de bases de datos, los algoritmos para el control de inventarios. Era un problema de lógica, un problema que, en el mundo digital, se resolvería con unas pocas líneas de código. Don Ramiro, le dije, la idea brotando en mi mente, quizás pueda ayudarle. Recuerdo que en la biblioteca vi unos libros sobre cómo organizar inventarios, cómo llevar las cuentas con más precisión. Tal vez si ponemos orden en sus números, pueda encontrar lo que falta. Él me miró con escepticismo. ¿Tú? Organizar números. Muchacho, tus manos están hechas para el betún, no para las cuentas. A pesar de su duda, había una chispa de esperanza en sus ojos. Me di cuenta de que mi conocimiento, mi luz, podía ser útil aquí, en el mundo real, lejos de los algoritmos complejos y los servidores de autenticación. Esa noche, en lugar de dormir, me puse a trabajar. Con un cuaderno y un lápiz que me prestó don Ramiro, y utilizando los principios de bases de datos y algoritmos de búsqueda que había aprendido, empecé a diseñar un sistema rudimentario para su inventario de frutas. Cada caja, cada fruta, cada venta, sería registrada. No era código, no era una pantalla de ordenador, pero la lógica era la misma. Mi mente, que había estado ociosa, ahora zumbaba con la energía de la resolución de problemas. Después de varias noches de trabajo, con el primer canto de los gallos, terminé. Le présenté à don Ramiro mi garabato, mi tabla, mi calculo. Él los revisó con una expresión indescifrable. Mateo, dijo finalmente, su voz teñida de asombro, esto es increíble. Con esto puedo ver exactamente dónde está el problema. No es un robo, es un error en la clasificación. Gracias a ti, no voy a perder el puesto. La alegría en sus ojos era contagiosa. No era la misma victoria que había sentido con el ingeniero de Robles Digital, pero era más profunda, más personal. Había ayudado a alguien que lo necesitaba, alguien que me había tendido la mano. Me había sentido útil de una forma que trascendía el brillo de unos zapatos. Don Ramiro me dio un abrazo fuerte que me llegó al alma. Era un muchacho intelligente. Mateo. Tienes una cabeza que vale oro. Esa noche, dormí con la certeza de que, aunque la plaza de don Ernesto estaba cerrada para mí, el mundo era vasto, y había otros lugares, otros problemas, donde mi luz podía brillar. La humillación se había transformado en un impulso, y la incertidumbre en una oportunidad. La vida, como un río caudaloso, me arrastraba hacia un nuevo destino, uno que aún no podía vislumbrar, pero que, por primera vez en mucho tiempo, me llenaba de una extraña esperanza. Y justo cuando pensaba que había encontrado un nuevo rumbo, una nueva amenaza apareció, no en forma de personas o lugares, sino en un periódico que don Ramiro, con su rostro arrugado de preocupación, me extendió al día siguiente, con un titular que helaba la sangre. El periódico que don Ramiro me extendió, con el café de olla aún humeando en la taza de peltre, tenía un titular que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Robles Digital en crisis. Ciberataque masivo paraliza sus sistemas y expone datos de clientes. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, y el aroma a café y canela se disolvió en el aire, reemplazado por un sabor amargo en mi boca. La noticia era demoledora. Se hablaba de un sofisticado ataque de ransomware que había encriptado la información vital de la empresa, paralizando sus operaciones en toda Latinoamérica. Clientes enfurecidos, acciones desplomándose en la bolsa, la reputación de Robles Digital, antes intachable, ahora hecha trizas. No era un simple error de servidor, ni un bloqueo de hilos. Era una herida profunda, mortal. Y lo que más me impactó no fue la magnitud del desastre, sino la imagen de don Ernesto Robles en la primera plana, su rostro, usualmente impasible, ahora marcado por una profunda preocupación, casi desesperación. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable. Los días siguientes en el mercado fueron diferentes. La gente hablaba de la crisis de Robles Digital como si fuera un chismorreo de vecindario, pero con un tinte de morbo y, a veces, de cierta satisfacción silenciosa. Le llegó su merecido a don Ernesto, escuché decir a un carnicero. Tanto poder, tanta prepotencia,
y ahora mira. El que ríe último, ríe mejor. Yo, por mi parte, sentía una extraña mezcla de emociones. No podía negar una punzada de satisfacción al ver la caída del hombre que me había humillado. Pero, al mismo tiempo, la magnitud del desastre me hacía sentir una extraña inquietud. Era un gigante tecnológico, una empresa que daba trabajo a miles de familias. Su caída afectaría a muchos, incluso a gente que nada tenía que ver con don Ernesto. Don Ramiro, con su sabiduría de viejo, me dijo una tarde mientras pelábamos mangos: la vida da muchas vueltas, Mateo. Hoy estás abajo, mañana quién sabe. Pero la ruina de uno nunca es la alegría completa de otro, porque en el barco van muchos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Mi rabia personal contra don Ernesto era una cosa, pero ver a una empresa tan grande al borde del colapso, con miles de personas cuya vida dependía de ella, era otra muy distinta. Mi mente, casi sin quererlo, empezó a procesar la información del periódico. Ransomware, encriptación, puertas traseras. Eran términos que había leído en esos libros empolvados de la biblioteca pública. Recordé un capítulo sobre vulnerabilidades en sistemas de ciberseguridad, sobre cómo los atacantes explotaban los puntos débiles de la infraestructura de red. Una idea, aún difusa, empezó a formarse en mi cabeza. Un día, mientras ayudaba a don Ramiro a acomodar unos sacos de maíz, el joven ingeniero de Robles Digital, el mismo al que había ayudado con el servidor, apareció en el mercado. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su ropa arrugada. No era el joven radiante que había visto salir del edificio con una sonrisa de victoria. Se detuvo en el puesto de don Ramiro, con la mirada perdida. Don Ramiro, siempre atento, le ofreció un plato de fruta. Te ves mal, muchacho. ¿Problemas en la empresa? El ingeniero asintió, su voz un susurro. Estamos perdidos, don Ramiro. Es un desastre. Nadie sabe qué hacer. Nos están pidiendo una fortuna para liberar los datos, y si no pagamos, lo perdemos todo. Mi carrera, mi vida. Yo escuchaba, mi corazón encogiéndose al escuchar su desesperación. Él no sabía que yo era el limpiabotas al que don Ernesto había echado. Solo veía a un joven con un rostro amable en un mercado. Me acerqué a él, con cautela. ¿Han revisado el firmware de los routers principales?, le pregunté, mi voz baja. Él me miró, sus ojos vidriosos, como si mi pregunta viniera de otro mundo. ¿El firmware? ¿Para qué? A veces, le expliqué, los ransomware más sofisticados instalan backdoors a nivel de firmware para asegurar su persistencia, incluso después de un formateo. Es una capa más profunda, menos obvia. Sus ojos se abrieron, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en ellos. Pero, el equipo de seguridad ya revisó todo. Dicen que no hay nada. Es una aguja en un pajar, le dije, pero si ya revisaron todo lo demás, ¿qué pierden con intentarlo? Si no lo han hecho, quizás es la única puerta que les queda por cerrar. Me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Usted sabe de esto? Es ingeniero. Negué con la cabeza, una sonrisa triste en mis labios. Digamos que soy un autodidacta. Me gusta resolver problemas. El ingeniero se levantó de golpe, la desesperación dando paso a una renovada determinación. Tengo que irme. Gracias. No sé quién es usted, pero me ha dado una idea. Una última esperanza. Salió corriendo del mercado, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y una nueva tensión en el aire. Sabía que había puesto una semilla de nuevo, una pequeña posibilidad en medio del caos. Pero, al mismo tiempo, sentía una opresión en el pecho. ¿Y si mi sugerencia no funcionaba? ¿Y si lo que había dicho, con mis escasos conocimientos formales, era una tontería? ¿Qué me esperaba ahora? La sombra de don Ernesto seguía siendo larga, y su alcance, aparentemente, ilimitado. Sentí que, de alguna manera, me estaba volviendo a involucrar en su mundo, un mundo que me había rechazado. Y la próxima vez, la caída podría ser mucho más dolorosa. Los días se arrastraban, cada hora un eco de la incertidumbre que me corroía. El mercado, que antes me había ofrecido un refugio, ahora se sentía como una jaula. El rumor de la crisis de Robles Digital seguía siendo el tema de conversación, y cada vez que alguien mencionaba el nombre de don Ernesto Robles, mi estómago se apretaba. Había dado una sugerencia, una pequeña idea basada en lo que había aprendido de forma autodidacta, y ahora sentía el peso de la responsabilidad.
¿Y si mi consejo no solo no ayudaba, sino que empeoraba las cosas? La idea de ser la causa, aunque indirecta, de la ruina de miles de personas, me aterraba. Don Ramiro, con su percepción aguda, notó mi inquietud. Una tarde, mientras el sol de la puesta se colaba entre los toldos del mercado, tiñendo el ambiente de un color rojizo, me vio con la mirada perdida en el periódico, que aún exhibía la foto de un don Ernesto desolado. Mateo, me dijo con su voz grave, no te cargues las penas del mundo, muchacho. Uno siembra lo que puede, y el resultado está en manos de Dios, o del destino, como quieras llamarle. Pero sus palabras no me tranquilizaban. La memoria de mi abuela me recordaba mi promesa: busca tu propia luz. ¿Era esta mi luz, una que, en lugar de iluminar, solo generaba más incertidumbre? La rutina en el mercado, aunque me daba un propósito, no lograba acallar la voz en mi cabeza. Ayudaba a don Ramiro con el inventario, ahora más organizado y eficiente gracias a mi sistema rudimentario. Lo veía más tranquilo, más esperanzado, y esa pequeña victoria me daba un respiro, un recordatorio de que mis manos podían construir, no solo destruir. Sin embargo, la sombra de Robles Digital se cernía sobre todo. La televisión en un puesto cercano, siempre encendida, mostraba imágenes de don Ernesto en ruedas de prensa, su voz sonando grave, prometiendo soluciones, pero sus ojos delatando el pánico. Los expertos hablaban de que el ataque era uno de los más complejos en la historia de México, un trabajo de profesionales. Y yo, un simple limpiabotas, me había atrevido a sugerir una solución. Un día, cuando ya el sol se había ocultado y las luces del mercado empezaban a parpadear, vi al joven ingeniero de Robles Digital de nuevo. Esta vez, no venía demacrado, sino con una expresión de extrema seriedad, casi de urgencia. Se acercó a mí, y aunque no me conocía por mi nombre ni mi historia, sus ojos me reconocieron. «Lo encontramos», exclamó, su voz apenas un susurro de incredulidad. Su idea, la del firmware, estaba ahí. Un backdoor oculto, tan profundo que nuestros expertos no lo habían detectado. Estaban a punto de darse por vencidos, pero usted nos dio una esperanza. Mi corazón dio un vuelco. Una mezcla de alivio y asombro me invadió. Había funcionado. Mi pequeña chispa de conocimiento había encendido una luz en la oscuridad de Robles Digital. El ingeniero continuó, su voz acelerándose con la emoción. Hemos logrado neutralizar el ataque principal, pero el ransomware sigue ahí, encriptando los datos. Necesitamos revertir la encriptación, y para eso, necesitamos un algoritmo de desencriptación que solo el atacante tiene. Estamos negociando, pero no dan su brazo a torcer. Nos piden un rescate impagable. ¿Y qué van a hacer?, le pregunté, mi voz apenas audible. No lo sé, respondió, su entusiasmo inicial desvaneciéndose en una nueva desesperación. Mis superiores están al borde de un ataque de nervios. La empresa está al borde del colapso. Y, dudó un momento, su mirada buscando la mía, y don Ernesto Robles, él ha preguntado por usted. Dice que quiere hablar con el hombre que le dio la pista del firmware. La mención de don Ernesto me heló la sangre. El hombre que me había echado de la plaza, que me había amenazado, ahora quería verme. La ironía era tan cruel como la realidad. El destino, con sus hilos invisibles, me estaba arrastrando de nuevo hacia su órbita. No era una invitación, era una citación. Y la sensación que me invadía no era de victoria, sino de una profunda inquietud. ¿Quería darme las gracias? O, quizás, acusarme de algo, de ser el culpable, de alguna manera, de la vulnerabilidad de su sistema? El peso de la incógnita era aplastante. No sabía si mi luz me estaba llevando a la salvación o a una trampa aún mayor. Y mientras el ingeniero se marchaba, dejando un rastro de palabras sin terminar, sentí el frío helado de una nueva amenaza, una que no venía de un ransomware, sino de un poderoso magnate que, por alguna razón, ahora me necesitaba. Pero, ¿para qué? La mañana siguiente llegó con una espesa neblina que envolvía Guadalajara, como si la ciudad misma estuviera intentando ocultar la verdad que flotaba en el aire. El joven ingeniero, cuyo nombre finalmente aprendí que era Miguel, apareció temprano en el mercado, su rostro serio pero con una nueva determinación. Me pidió que lo acompañara a la torre de Robles Digital. Don Ernesto lo está esperando, me dijo, su voz carente de emoción. No hay tiempo que perder. Me despedí de don Ramiro, quien me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Ve con cuidado, Mateo, me aconsejó, el poder es un animal indomable.
Pero recuerda lo que te enseñé, tu dignidad no tiene precio. El viaje en el autobús urbano, desde el bullicioso mercado hasta el centro financiero, fue un torbellino de pensamientos. Observaba las calles, las tiendas, la gente, como si las viera por primera vez. Era la misma ciudad, pero yo era otro. Dejé mi cajón de limpiabotas en el puesto de don Ramiro, como un símbolo de la vida que dejaba atrás. Llevaba conmigo solo el conocimiento que había acumulado, la promesa a mi abuela y la incertidumbre de lo que me esperaba. El edificio de robles digital, antes un monumento a la arrogancia, ahora se alzaba en la neblina como un espectro, una fortaleza herida. Al entrar, la atmósfera era palpable. Ingenieros con rostros pálidos, ejecutivos con el ceño fruncido, y un silencio tenso que solo se rompía por el tecleo febril de algunos ordenadores. Miguel me guió a través de pasillos interminables, con las paredes llenas de diagramas de red y códigos crípticos. Me sentí como un impostor, un intruso en un mundo que no era el mío. Finalmente, llegamos a una gran sala de reuniones, con una mesa de cristal tan pulcra que parecía flotar en el aire. Y allí, al final de la mesa, con la espalda hacia la ventana que mostraba la Guadalajara envuelta en neblina, estaba don Ernesto Robles. No llevaba su impecable traje, sino una camisa de cuello abierto, y su cabello, usualmente peinado con esmero, estaba ligeramente desordenado. Se veía diferente. Más humano, quizás. Se giró al sentir nuestra presencia. Sus ojos, los mismos que me habían mirado con desprecio en la plaza, ahora me observaban con una intensidad diferente, una mezcla de curiosidad, urgencia y, si no me engañaban mis ojos, una pizca de desesperación. No hubo preámbulos. Así que usted es Mateo. Su voz era más áspera de lo que recordaba, teñida de agotamiento. Miguel me ha hablado de usted. De su ayuda. Había un tono de sarcasmo en la palabra ayuda, pero su mirada me decía otra cosa. Dice que encontró una aguja en nuestro pajar, un backdoor que nuestros expertos no vieron. El sarcasmo era ahora contra sus propios empleados. Don Ernesto, dije, mi voz sonando extrañamente firme en la inmensidad de la sala. Solo compartí lo que sabía. Lo aprendí leyendo. Mi abuela me enseñó que el conocimiento es una luz que uno lleva dentro. Su ceño se frunció, un atisbo de algo que no pude descifrar. ¿Su abuela? ¿Qué sabe su abuela de ciberseguridad? Había un intento de burla en su voz, pero su mirada se detuvo en mis manos, esas manos que habían lustrado sus zapatos. Ella me enseñó a buscar soluciones donde otros no las ven, respondí, sin inmutarme. Y a no rendirse, incluso cuando el camino es incierto. Un silencio pesado se cernió sobre la sala. Podía sentir la tensión, la presión que don Ernesto sentía, la responsabilidad de miles de empleos. Muy bien, dijo finalmente, su voz más baja, casi un murmullo. El hecho es que estamos perdidos. El ransomware sigue encriptando nuestros datos. Necesitamos la clave de desencriptación, y los atacantes piden una fortuna. Una fortuna que, le juro, no tenemos en este momento sin llevar la empresa a la quiebra. Estamos buscando una alternativa. Sus ojos se clavaron en los míos. Miguel me dice que usted tiene una forma diferente de pensar. ¿Qué propone? El aire vibraba con la expectación. Todos los ojos de la sala estaban fijos en mí. Yo, el limpiabotas, el autodidacta, el que no tenía títulos ni credenciales, estaba siendo consultado por el magnate de robles digital. Era el momento de mi verdad. Recordé las noches en la biblioteca, las horas devorando libros, el frío en las bancas del parque. Todo había convergido en ese instante. Lo que propongo, dije, mi voz clara y segura, es una alternativa. No podemos pagar el rescate. Eso solo nos hará más vulnerables en el futuro. Necesitamos una solución que nos permita recuperar los datos sin ceder al chantaje. No es una garantía, pero es una posibilidad. El rostro de don Ernesto era indescifrable, una mezcla de escepticismo y desesperación. El ransomware, continué, tiene un patrón. Todos ellos lo tienen. Una firma digital, un sello. Si logramos encontrar esa firma, o un exploit en la manera en que se encriptó la información, podríamos crear una herramienta de desencriptación. No sería fácil, no sería rápido, pero es la única forma de no pagar el rescate y recuperar la dignidad de la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ingenieros se miraban entre sí, otros asentían lentamente. Don Ernesto se levantó de su silla,
su mirada fija en la mía. Caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad envuelta en neblina. ¿Y usted, Mateo?, preguntó, su voz cargada de un peso inesperado. ¿Usted cree que puede hacer esto? No solo yo, respondí, mi voz resonando con una confianza que no sabía que tenía. Necesitaré la ayuda de su equipo, de los mejores cerebros que tiene Robles Digital. Pero sí, creo que podemos encontrar una solución. Juntos. Don Ernesto se giró. Su rostro, antes una máscara de preocupación, ahora mostraba un atisbo de algo nuevo. No era una sonrisa, no era alegría, era una especie de cálculo frío, pero con una chispa de esperanza. Muy bien, Mateo, dijo, su voz ahora más autoritaria, pero con un matiz diferente. Le daré la oportunidad. Tendrá a mi equipo a su disposición. Pero si falla, si no lo logra. Su voz se cortó, y en su mirada, vi una advertencia clara. No era una amenaza de la policía o de la expulsión de la plaza, era una amenaza más profunda, una que hablaba de la ruina de una empresa y de miles de vidas. El peso de lo que estaba a punto de emprender era inmenso. El sol de Jalisco empezaba a despuntar a través de la neblina, revelando la ciudad. Y yo, el ex limpiabotas, estaba a punto de entrar en el corazón del imperio de don Ernesto, con la incertidumbre de si sería para salvarlo o para presenciar su completa y devastadora caída. La tensión en el aire de Robles Digital era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La neblina de la mañana se había disipado, dejando paso a un sol brillante que entraba por las enormes ventanas de la oficina de don Ernesto, iluminando la mesa de cristal donde ahora me sentaba, el ex limpiabotas, junto a un equipo de ingenieros con doctorados y años de experiencia en ciberseguridad. Don Ernesto, aunque había accedido a mi propuesta, mantenía una distancia cautelosa, observándonos desde su silla, su rostro una mezcla de escepticismo y la más mínima esperanza. Mi oficina improvisada era una sala de juntas adyacente a la suya, llena de pizarrones, ordenadores de última generación y tazas de café vacías. El equipo, al principio, me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Quién era ese tipo, sin título ni credenciales, que ahora dirigía su operación más crítica? Miguel, el joven ingeniero al que había ayudado en la plaza, fue mi único aliado inicial. Él explicaba con entusiasmo mi idea del firmware y del posible patrón de encriptación, pero el escepticismo de los demás era palpable. Con todo respeto, señor, dijo un ingeniero de mediana edad, con una barba cuidada y una mirada inquisitiva. Hemos revisado todos los métodos convencionales. Los atacantes son profesionales. Un ransomware de esta magnitud no deja rastros obvios. Buscar un patrón en la encriptación es como buscar una aguja en un pajar que está en llamas. Su comentario, aunque cargado de una verdad innegable, no me desanimó. Recordé las palabras de mi abuela: no dejes que el miedo te impida ver más allá de lo que tienes enfrente. Precisamente, respondí, mi voz serena. Si fuera obvio, ya lo habrían encontrado. La clave está en pensar fuera de lo convencional. En un atacante tan sofisticado, el punto débil no suele ser una falla de lógica, sino un exceso de confianza. Dejan su firma en algún lugar. Pasamos días y noches sumergidos en la oscuridad del código. Horas interminables frente a pantallas, analizando logs, rastreando flujos de datos, buscando anomalías. El ambiente era tenso, cargado de café, la pizza fría y la frustración creciente. Había momentos de desesperación, cuando parecía que cada puerta que abríamos nos llevaba a un callejón sin salida. Los ingenieros, al principio distantes, comenzaron a verme de una manera diferente. Mi insistencia, mi capacidad para simplificar conceptos complejos y mi instinto para encontrar detalles que otros pasaban por alto, empezó a ganar su respeto. No tenía los títulos, pero tenía una forma de ver las cosas que ellos, inmersos en su formación académica, no habían desarrollado. Una madrugada, mientras la ciudad dormía, y la oficina solo estaba iluminada por el resplandor de las pantallas, me detuve en una línea de código aparentemente insignificante. Era una cadena de caracteres, un fragmento de datos que había pasado desapercibido para todos. Había aparecido en varios archivos encriptados, siempre en el mismo lugar, como una huella dactilar digital. Aquí, dije, señalando la pantalla. Esto no es aleatorio. Esto es una firma. El ingeniero de la barba cuidada, que ahora se llamaba Roberto, se inclinó, sus ojos entrecerrados. Es solo ruido binario, Mateo. Podría ser cualquier cosa. No, insistí,
sintiendo una punzada de certeza. Es demasiado consistente. Es un patrón. Y si es un patrón, es la clave para desbloquear la encriptación. Pasamos las siguientes horas intentando descifrar esa firma. Era como un jeroglífico digital, un rompecabezas sin piezas obvias. Mi mente, acostumbrada a la lógica de los problemas de la vida cotidiana, se aferraba a la idea de que todo tiene una solución. Y entonces, como un relámpago, la pieza encajó. Recordé una conversación que había escuchado en la plaza, un día antes del incidente del zapato de don Ernesto. Era entre dos programadores, hablando en voz baja sobre un nuevo lenguaje de programación, experimental, que estaban explorando para evitar que sus códigos fueran fácilmente detectables por la competencia. Había mencionado algo sobre el uso de macros polimórficas para ofuscar el código. «Es polimórfica», exclamé, mi voz rompiendo el silencio de la madrugada. La firma, la encriptación, es polimórfica. Cambia de forma, pero la base es la misma. Como un cristal que refleja la luz de diferentes maneras, pero sigue siendo el mismo cristal. Mi mente, en ese momento, se había convertido en un motor de búsqueda, conectando puntos que antes parecían inconexos. Había leído sobre esto en un foro underground al que había llegado por pura casualidad, buscando información sobre vulnerabilidades en sistemas bancarios. Roberto, escéptico al principio, empezó a seguir mi razonamiento. A medida que explicaba cómo la clave de desencriptación no era fija, sino que mutaba según un algoritmo predefinido, sus ojos se abrieron, una mezcla de sorpresa y admiración. Había dado con el talón de Aquiles del ransomware. No se trataba de una clave única, sino de un generador de claves, una secuencia que se adaptaba. El exploit no estaba en el ransomware en sí, sino en la forma en que los atacantes habían intentado hacerlo indetectable. Con esa revelación, el equipo, antes escéptico, se transformó. Las horas pasaron volando, mientras trabajábamos febrilmente, construyendo una herramienta que imitara el algoritmo de los atacantes, pero a la inversa. El cansancio se desvaneció, reemplazado por la adrenalina de la posible victoria. Don Ernesto, que había permanecido en su oficina, escuchaba el murmullo creciente de nuestra excitación. De vez en cuando, salía, su mirada buscando la mía, intentando descifrar si estábamos más cerca de la salvación o de la ruina. Finalmente, al amanecer, con el primer rayo de sol colándose por la ventana y tiñendo el horizonte de rosa, terminamos. Teníamos la herramienta, una línea de código capaz de revertir la encriptación. Era una posibilidad, una esperanza, pero no una certeza. El momento de la verdad había llegado. Roberto, con manos temblorosas, introdujo la herramienta en el sistema. Todos contuvimos la respiración. Los segundos se hicieron eternos. Las pantallas parpadearon. Y luego, una tras otra, las carpetas que antes mostraban iconos de archivos encriptados, comenzaron a revelar sus contenidos originales. Un grito ahogado de alegría resonó en la sala. El equipo se abrazaba, algunos con lágrimas en los ojos. Lo habíamos logrado. Habíamos roto el hechizo del ransomware. La información, la base de datos de clientes, los proyectos, todo estaba de vuelta. Don Ernesto entró en la sala, su rostro, por primera vez, liberado de la tensión. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos, vi algo que nunca esperé ver, una mezcla de alivio, gratitud y una pizca de asombro. Se acercó a mí, y sin decir una palabra, me extendió la mano. No fue un apretón fuerte, sino un gesto de respeto. «Gracias, Mateo», dijo, su voz ronca de emoción. «Has salvado mi imperio. Has salvado todo». Era un clímax emocional, una catarsis. Había pasado de ser el limpiabotas humillado a ser el salvador del imperio de don Ernesto. Pero justo cuando pensaba que la historia había encontrado su final feliz, don Ernesto se apartó, su mirada se detuvo en la pantalla, en una parte del sistema que aún permanecía encriptada, un pequeño archivo que no había sido descifrado por nuestra herramienta. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, que pasó desapercibido para todos, excepto para él. Y en su rostro, una nueva sombra de preocupación se cernió. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz apenas audible. Y yo, que había creído haberlo resuelto todo, sentí un escalofrío. La victoria no era tan completa como pensaba. Había algo más, algo que no había sido revelado. Algo, quizás, más oscuro y peligroso que el ransomware en sí. Me acerqué a la pantalla, mi mente aún zumbando por la reciente hazaña. Ese archivo, tan pequeño, tan insignificante,
No encajaba con el patrón del ataque. Era un elemento extraño, una pieza de un rompecabezas distinto. Empecé a indagar, a revisar sus metadatos, su origen. El equipo, que antes celebraba, ahora me observaba en silencio, contagiado por la nueva atmósfera de misterio. A medida que profundizaba, una verdad incómoda, helada, empezó a revelarse. El archivo no era parte del ransomware original. Era un paquete de datos, una pequeña porción de información encriptada con un método diferente, mucho más robusto. Su origen, su autor, no eran los ciberdelincuentes que habíamos enfrentado. Con cada línea de código analizada, la sospecha se convertía en certeza. Era una trampa, una puerta trasera oculta dentro del propio sistema, diseñada con una sutileza aterradora. Este archivo, a diferencia de los otros, no buscaba secuestrar datos, sino extraerlos, enviándolos silenciosamente a un destino externo. Y lo más perturbador fue el rastro digital que dejaba, un rastro que apuntaba, con una precisión escalofriante, a un origen interno. No era un ataque externo, sino una filtración orquestada desde dentro. Mis manos se movieron con una prisa febril, cada comando revelando una capa más de la intrincada red de engaño. Roberto, el ingeniero de la barba, se inclinó a mi lado, sus ojos siguiendo cada línea en la pantalla. Mateo, ¿qué estás encontrando?, preguntó, su voz cargada de asombro. Esto no es un ataque externo, Roberto, respondí, mi voz apenas audible. Es una operación de espionaje corporativo. Alguien dentro de Robles Digital ha estado filtrando información sensible de la empresa. Los ojos de Roberto se abrieron desmesuradamente. La revelación golpeó la sala como un trueno. Don Ernesto se acercó a la pantalla, su rostro pálido. La furia y el desconcierto se mezclaban en sus ojos. «Imposible», exclamó, su voz apenas un siseo. «¿Quién? ¿Quién podría hacernos esto?» El rastro continuó, imparable, hasta que llegué a la última capa. El nombre de usuario, la dirección IP interna, el historial de accesos. El responsable no era un hacker desconocido. Era un nombre que todos en la sala conocían, un nombre que resonó con la fuerza de una explosión en el tenso silencio. Era el nombre de Sofía, la jefa de ciberseguridad, la arquitecta de la seguridad de Robles Digital, la persona en quien don Ernesto había depositado su confianza más profunda. Era su mano derecha en asuntos de protección de datos, la mujer que había ascendido meteóricamente en la compañía, siempre leal, siempre eficiente. La revelación fue un golpe devastador. La traición, venida de donde menos se esperaba, era una herida más profunda que cualquier ransomware. Don Ernesto se desplomó en su silla, el color abandonando su rostro. El shock era palpable. «Sofía», murmuró, una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. «No. No puede ser». La traición personal, la puñalada por la espalda, era algo que no se recuperaba con algoritmos. En ese momento, la verdadera catarsis se desató. No por la victoria contra el ransomware, sino por la cruda revelación de la verdad. La empresa había sido salvada de un enemigo externo, solo para descubrir que la herida más grave venía de dentro. Sofía, que había estado trabajando codo a codo con nosotros, fingiendo preocupación, fingiendo desesperación, era la responsable de la filtración. Sus motivos, aún desconocidos, flotaban en el aire como un veneno. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad, de susurros de traición. Miguel, que la consideraba una mentora, tenía los ojos llenos de lágrimas. La imagen de Sofía, la profesional impecable, la aliada en la lucha contra el ciberataque, se desmoronaba ante nuestros ojos. Don Ernesto se levantó de nuevo, su cuerpo tembloroso, pero con una nueva determinación en su mirada. La desesperación había sido reemplazada por una frialdad gélida. «Comprueben cada movimiento suyo. Cada acceso, cada comunicación. Quiero hasta el último detalle». Su voz era firme, autoritaria, pero con un matiz de dolor personal que lo hacía aún más impactante. En cuanto a mí, Mateo, el limpiabotas convertido en ingeniero autodidacta, me sentía como un espectador en una obra de teatro donde el telón se había levantado para revelar un acto final inesperado y doloroso. Había desentrañado el misterio, había salvado el imperio, pero el precio había sido la revelación de una traición devastadora. Miré a don Ernesto, quien ahora me veía con una mezcla de respeto y una profunda gratitud, una que trascendía las palabras. El hombre que me había humillado, ahora me debía no solo su empresa, sino la verdad.
El sol de Jalisco volvía a brillar con una fuerza renovada sobre Guadalajara, pero la luz que iluminaba la torre de Robles Digital era diferente. La noticia de la traición de Sofía se extendió como un reguero de pólvora, no solo dentro de la empresa, sino también en los círculos empresariales y mediáticos. Fue un escándalo, un golpe demoledor a la reputación de la ciberseguridad corporativa. Sofía fue detenida, y la investigación reveló sus motivos. Una venganza personal contra don Ernesto por un antiguo desacuerdo familiar y una oferta económica irresistible de una empresa competidora. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso había sido meteórico. Para mí, Mateo, los días que siguieron fueron un torbellino. La humilde vida de limpiabotas en la plaza de don Ernesto Robles se había desvanecido por completo. Don Ernesto, en un gesto que me sorprendió y conmovió, me ofreció un puesto dentro de Robles Digital. No como un empleado más, sino como el director de innovación en ciberseguridad. Mis manos, antes dedicadas al betún y los cepillos, ahora trabajarían con teclados y pantallas, pero con la misma dedicación y la misma luz que mi abuela me había enseñado a cultivar. Accept. No por el poder, ni por el dinero, que ahora era más de lo que nunca había imaginado. Acepté por la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir resolviendo problemas, de seguir demostrando que el conocimiento no tiene barreras ni títulos, que la dignidad se forja en el esfuerzo y que las raíces de uno, por humildes que sean, pueden sostener el árbol más alto. También acepté por don Ernesto. Ver su vulnerabilidad, su dolor ante la traición, me había humanizado su figura, despojándola de la arrogancia que antes lo definía. Había descubierto que detrás del magnate existía un hombre, con sus miedos y sus heridas. Y la vida, con su ironía caprichosa, nos había unido en el momento más inesperado. Mi primera acción como director fue crear un programa de becas y mentorías para jóvenes autodidactas, talentos ocultos que, como yo, no habían tenido la oportunidad de acceder a una educación formal. Quería que mi historia fuera un puente, no una excepción. El laboratorio de ciberseguridad que creamos, con Miguel como mi mano derecha, se convirtió en un espacio de experimentación, donde la curiosidad y la pasión por resolver problemas eran más valiosas que cualquier credencial. Volví a la plaza, meses después. No con mi cajón de limpiabotas, sino con un nuevo propósito. Don Ramiro me recibió con un abrazo, sus ojos arrugados brillando de orgullo. Le conté mi historia, mi ascenso, mi nuevo puesto. Él solo asintió, su sabiduría de viejo confirmando que ya lo sabía. Siempre te lo dije, Mateo. Tu luz es más brillante de lo que crees. Y la vida, hijo, es un círculo que siempre regresa al punto de partida, pero con lecciones aprendidas. La plaza, antes un símbolo de mi humillación, ahora se sentía como un recordatorio de mis raíces. Los niños seguían jugando, los comerciantes pregonando. Y yo, Mateo, caminaba entre ellos, consciente de que mi camino no había sido lineal, sino una serie de desvíos y giros inesperados. Don Ernesto y yo desarrollamos una relación de respeto mutuo, casi de complicidad. A veces, lo veía pasear por la plaza, su mirada, antes altiva, ahora más reflexiva, más atenta a los pequeños detalles de la vida. Nunca volvió a despreciar a un limpiabotas, ni a nadie. La crisis había sido su catarsis, y mi presencia, el espejo que le había devuelto una imagen más humana de sí mismo. La historia de Robles Digital, de su casi caída y su asombrosa recuperación gracias a un limpiabotas autodidacta, se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. No fue solo una historia de éxito, sino de la redención de un hombre, y la reivindicación de que el talento puede surgir de los lugares menos esperados. Y así, mientras miro el sol de Jalisco teñir el cielo de colores vibrantes desde mi nueva oficina en el rascacielos, pienso en mi abuela. Sus palabras resuenan en mi alma: lo que no tengas en la calle, búscalo en tus manos, en tu mente. Y sobre todo, no olvides nunca de dónde vienes, porque tus raíces son tu fuerza. Y sé que, aunque mi vida ha cambiado, esa verdad permanecerá inalterable. El magnate echó a limpiabotas, y en un giro del destino, necesitó sus manos para salvar su imperio. Pero al hacerlo, el limpiabotas también salvó algo más: la dignidad de un hombre y la creencia inquebrantable en el poder transformador de la luz que cada uno lleva dentro. ¿Qué parte de tu propia historia sientes que aún está por revelarse?